En esta preciosa mañana, amén. Vamos a, como decía nuestra hermana Daniela, vamos a continuar, hermanos, con la siguiente lección. Si acabamos de ver por ahí la lección número 17, hermanos, vamos a continuar ahora, vamos a ver la lección número 18, ahí en su expositor. Y el tema, hermanos, el nombre de esta lección es priorizando lo espiritual. ¿Sí ya lo tienen? Amén. Y miren, vamos a estar ahí buscando, si me acompañan ahí en la cita de Mateo, hermanos. Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 33. Y lo leo, hermanos, rápidamente. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué dice? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El tema, hermanos, ya lo decía, priorizando lo espiritual. ¿Qué es priorizar, hermanos? El significado, hermanos, es primar, anteponer, preferir, favorecer, dar, hermanos, prioridad, poner en primer lugar, enfocarse en dar preferencia o escoger. ¿Qué, hermanos? En este caso, lo espiritual, ¿verdad? Priorizando lo espiritual. Y hermanos, Jesús enseñaba en ese tiempo, hermanos, a través de las escrituras, que debemos, hermanos, y bueno, nos lo enseña, nos lo habla a nosotros a través de la escritura, que debemos, hermanos, darle más importancia a las cosas espirituales, hermanos, que a las cosas materiales. Amén. Que a las demás cosas que podemos hacer. Y vemos, hermanos, aquí en la verdad central, dice: si honramos a Dios, ahí lo puede ver ahí en su expositor, si honramos a Dios dándole el primer lugar en todo, dice, y con perseverancia cultivamos nuestra comunión espiritual con Él, ¿qué dice? Tendremos una vida plena. Hermanos, ¿quién no quiere tener una vida plena, hermanos? En todas las áreas. Leíamos aquí en la palabra, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice? Y todas estas cosas os serán añadidas. Y sabemos, hermanos, podemos entender que si primeramente, hermanos, le damos la importancia a las cosas de Dios, a lo espiritual, hermanos, no tenemos por qué preocuparnos por lo demás. Amén. Nuestra mayor, hermanos, deseo, lo más importante, hermanos, para nosotros en la vida, cada día tiene que ser lo espiritual, el buscar de Dios. Lo demás, hermanos, dice, el Señor lo añade. Cuando nosotros, hermanos, nos enfocamos más en buscar su presencia, en agradarle, en hacer su voluntad, hermanos, no tenemos por qué preocuparnos por lo demás. Muchas veces, hermanos, nosotros nos enfocamos más en querer solucionar, en querer hacer, en darle más importancia a todo lo demás, hermanos, pero dejamos lo más importante para después. Y es un error, hermanos, es un error que muchas veces, hermanos, cometemos. Y vamos a estar viendo, hermanos, aquí en el desarrollo de la lección. Y el primer capítulo se llama Consideraciones previas. ¿Y qué debemos hacer, hermanos? Aquí en el primer apartado dice ordenar, hermanos, nuestras prioridades. ¿Qué es lo que más, hermanos, nos interesa en la vida? A cada uno de nosotros. Yo creo que si hiciéramos una lista, hermanos, de nuestras prioridades, realmente, hermanos, siendo honestos, ¿en cuál queda el Señor? ¿En qué lugar? ¿En primero, segundo, tercero, cuarto o hasta el final? ¿En qué lugar, hermanos, dejamos a Dios, las cosas de Dios? ¿Cuál es la importancia, hermano, que le estamos dando a las cosas del Señor en nuestra vida? Amén. Piénselo, haga su lista ahí, a ver qué es lo primero, hermano. ¿Su trabajo? No sé, la diversión. No sé qué otra cosa puede usted ahí acomodar en su lista. ¿Y dónde queda Dios, hermanos? ¿En qué lugar queda Dios? ¿Tercero, cuarto, quinto? Es necesario, hermanos, que meditemos acerca de esto. ¿En qué lugar
estamos dejando las cosas de Dios. Tiene que ser, hermanos, la primera. Priorizar, hermanos, acuérdense del tema, priorizar, hermanos, lo espiritual. Darle más importancia, hermanos, a las cosas de nuestro Dios. Mire, hermanos, nosotros somos seres de carne y hueso, pero somos también, hermanos, somos seres espirituales. Y sabemos, hermanos, que un día vamos a estar delante de la presencia de nuestro Dios. Y tenemos, hermanos, que ser, en este tiempo tenemos que ser más espirituales, buscar las cosas de Dios. Mire, la palabra de Dios dice lo siguiente: porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo 34. Si deseamos, hermanos, que nos vaya bien, debemos dar a Dios siempre el primer lugar en nuestra vida. Y normalmente, hermanos, lo hacemos al revés. Buscamos primeramente todo lo demás, ¿verdad? Y después las cosas de Dios. Amén. Tenemos, hermanos, que priorizar lo espiritual. Mire, vamos ahí al segundo apartado. ¿Qué es una vida espiritual? ¿Qué cree, hermano, que sea una vida, llevar una vida espiritual? Lo que mencionábamos ahorita. Buscar, hermanos, las cosas de Dios. Y aquí en el inciso A dice, es atender y alimentar nuestra parte espiritual. Tenemos, hermanos, que fortalecer, que alimentar cada día, hermanos, esa parte espiritual de nuestro ser. Hace poco nuestra hermana Claudia por ahí nos compartía un ejemplo y me quedó muy claro. Me quedó muy claro con este ejemplo que nuestra hermana nos compartía hace poco. Haz de cuenta, tenemos dos peleadores, vamos a decir dos boxeadores. A uno de ellos se va a preparar, se va a alimentar correctamente, se va a hidratar. El otro, nada más de vez en cuando, un traguito de agua, de repente una golosina, un alimento que no le nutra, vamos a decir así. Después de un tiempo, unos meses, un año, por decirlo así, cuál de los dos cree que ganaría? Amén. Obviamente el que está preparado, el que está bien alimentado, bien nutrido, ese es el que va a ganar, hermanos. Y en nuestro ser, hermanos, siempre hay una lucha, nuestra carne contra lo espiritual. Y decía nuestra hermana, si nosotros todos los días alimentamos más nuestra carne que lo espiritual, ¿qué cree que va a ganar en nosotros, hermanos? Nuestra carne. Si, hermanos, nosotros nos dedicamos a alimentar, a fortalecer, hermanos, nuestra parte espiritual más que nuestra carne, ¿quién va a ganar? La parte espiritual, ¿verdad que sí? Eso es lo que debemos hacer, hermanos. Yo con esta ejemplificación que nos daba nuestra hermana Claudia, nos compartía hace poco, me quedaba muy claro eso. Si, hermanos, nosotros cada día buscamos de Dios a través de su palabra, a través de la oración, a través del ayuno, a través de congregarnos, de instruirnos, a través de las prédicas, de la palabra, hermanos, nosotros vamos a estar fortalecidos espiritualmente. Pero si nosotros, hermanos, le damos más importancia a la carne, a las necesidades que puede tener nuestro cuerpo de descansar, dormir, a lo mejor nos da flojera por allí leer, ayunar, no podemos, ¿cómo va a ser, hermano, nuestra vida espiritual? ¿Cómo va a ser, hermano? ¿Vamos a ser fuertes espiritualmente? ¿Verdad que no? Esa es la cuestión, hermanos. Mire, aquí en el inciso B dice, es entregarle nuestro tiempo, pensamiento, energía y devoción a Dios. Y lo leíamos, hermanos, ahí en Mateo 6:33, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. El inciso C dice, es ser guiado por el Espíritu Santo. Esa es una vida espiritual, hermano. Llevamos, hermano, tenemos una vida espiritual.
Amén. Miren, el inciso, en el número 3, inciso número 3 dice, ideas equivocadas sobre una vida cristiana espiritual. Y lo mencionaban hace un momento. Muchas veces, hermanos, nosotros tratamos o queremos aparentar que somos espirituales, que somos muy santos, pero nos enfocamos más en aparentar, hermanos, y esto no sirve de nada. Nosotros, hermanos, realmente tenemos que ser espirituales. Porque miren, hermanos, delante de Dios solamente somos nosotros, no podemos engañar a Dios. A los demás los podemos engañar y aparentar que yo soy muy santo, muy espiritual, que oro, que ayuno. Pero delante de Dios, hermanos, ¿qué será, hermanos, delante de Dios? Dice en Mateo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículo 27, dice: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Entonces, hermano, nuestra espiritualidad tiene que ser verdadera delante de Dios. No solamente tratar de aparentar, porque eso, hermano, no nos va a servir de nada. Mire, pasando ahí rápidamente, hermanos, el capítulo número 2. Dice, dar prioridad a lo espiritual. Dar más importancia, hermanos, a nuestra vida espiritual. Y dice, el fruto del Espíritu no es otra cosa que el carácter de Jesús reproducido en el creyente. ¿Qué es, hermanos? Nuestra actitud, nuestros pensamientos, palabras, acciones, nuestro carácter, hermanos, de nuestro Señor. ¿Cómo es, hermanos, nuestro carácter? Creo que cada uno de nosotros podemos demostrar o mostrar en nuestra forma de ser, en nuestra forma de hablar, en nuestro carácter, si somos realmente espirituales o si somos carnales, hermanos. Cuando somos carnales, hermanos, nos enojamos fácil, hacemos tanta cosa, ¿verdad? Porque nos dejamos llevar por nuestra carne. No estamos siendo, hermanos, espirituales, y se tiene que ver en nosotros, hermanos, en nuestra vida, el carácter del Señor. Amén. Y en el primer apartado, en el apartado número 1 del capítulo 2, dice, es una responsabilidad, hermanos, personal que tenemos cada uno de nosotros. Dice ahí, hermanos, el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Amén. Es una lucha, lo que mencionaba hace un momento, es una lucha, hermanos, de nuestra carne contra nuestro espíritu. Es una lucha constante, hermanos, pero ¿cuál de las dos, hermanos, va a vencer? Ya lo veíamos ahorita. La que más alimentemos, la parte que más le demos importancia, la parte que más preparemos. Amén. Para nadie, hermanos, es fácil cuidar su espiritualidad. Hay una lucha, hermanos, constante, hay una lucha diaria. Dice Mateo, hermanos, capítulo 26, versículo 41, dice, el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso, hermanos, cuando nosotros no somos espirituales, cuando somos más carnales, hermanos, es cuando más batallamos. Es cuando sale, es cuando brota más esa carnalidad en nosotros que lo espiritual. El apartado número 2, hermanos, para irnos rápidamente, dice cualidades de una vida espiritual. ¿Cómo vive, hermanos, alguien que prioriza lo espiritual, que le da más importancia a las cosas espirituales? Permite, hermanos, que el fruto del Espíritu Santo se produzca en uno mismo. Amén. Mire ahí en Gálatas 5:22, versículo 23, nos referimos a un cristiano que día a día refleja en su conducta un progreso, hermanos, un avance, un cambio, hermanos. Y dice, por sus frutos los conoceréis. En Mateo 7:16 dice, por sus frutos los conoceréis.
¿Cuáles, hermanos, cuáles son nuestros frutos? ¿Cuáles son esos frutos, hermanos, que estamos dando, que estamos mostrando nosotros en nuestra vida? Si ustedes ven en mí, hermanos, un carácter feo, que soy corajudo, que soy malo, que no soy amable, que no soy amoroso, que no soy bueno delante de... ¿Cómo creen qué van a pensar ustedes de mí? ¿Que soy espiritual o que soy carnal? Amén. Por sus frutos, hermanos, los conoceréis, dice Mateo 7:16. Un cristiano, hermanos, que pone en primer lugar su vida espiritual, va a dar siempre frutos. Amén. Esos verdaderos frutos, hermanos, del Espíritu Santo. Una persona, hermanos, que tiene como prioridad el cuidado espiritual de su vida, aprende, hermanos, a confiar en Dios. Refleja una fe firme, siempre va a tener paz, siempre va a estar tranquilo, va a estar confiado, hermanos, en el Señor. Otra de las cosas, hermanos, el creyente espiritual sabe amar al prójimo. Está dispuesto también a perdonar a los demás. Amén. Y está dispuesto, hermanos, a servir. Una persona, hermanos, que le da importancia, le da prioridad a lo espiritual. Amén. El tercer capítulo, hermanos, ahí, ya para estar terminando, habla, hermanos, sobre la trascendencia de una vida espiritual, la importancia, hermanos. Y leo este párrafo que dice: se dice que en las águilas tienen la costumbre, hermanos, de elaborar sus nidos en las partes más altas de las montañas, en donde no puedan ser alcanzados por sus depredadores. Así el cristiano, hermanos, debe poner su mirada en las cosas de lo alto, las de Dios, hermanos, para poder mantenerse firme en la fe y tener el respaldo y la fortaleza de Cristo en su vida. Amén. Poner, hermanos, nuestra mirada en las cosas de arriba, dice la palabra. ¿Cómo lograr, hermanos, que lo espiritual sea nuestra prioridad, sea lo más importante en nuestra vida? Tenemos que luchar, hermanos, cada día, mantener una fe firme, hermanos, sin fluctuar. Tenemos que, hermanos, perseverar en la fe. Dice la palabra, abatidos pero no derrotados. No siempre, hermanos, sentiremos el mismo ánimo. A veces vamos a estar desanimados, a veces vamos a estar desalentados, vamos a estar ahí débiles un poco en la fe, hermanos, pero tenemos que permanecer, tenemos que confiar en su gracia, en su misericordia. Amén. El segundo apartado, hermanos, de este capítulo 3 dice: es posible en Cristo Jesús. Y en eso confiamos, hermanos, en eso creemos que en el Señor, hermanos, es posible. No es fácil, hermanos. Es bien difícil, hermanos, llevar una vida 100% espiritual. Somos carne y nuestra carne busca satisfacerse, pero tenemos que, hermanos, cada día tratar, hermanos, esforzarnos por buscar lo espiritual, darle más importancia, darle prioridad, hermanos, a lo espiritual. Miren, hermanos, los ataques del enemigo, los dardos del enemigo vienen a nuestra vida. Y vamos a veces a creer que no es posible. Pero dice, hermanos, Filipenses capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es posible, hermanos, en el Señor, en Cristo Jesús. En el apartado, hermanos, número 3 de este último capítulo, dice: nos conviene, hermanos, priorizar lo espiritual. ¿Qué legado, hermanos, qué vamos a dejar a las generaciones actuales y a las siguientes? A nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿qué les vamos a dejar? Amén. Nuestros hechos, hermanos, dice que impactan más que nuestras palabras, que lo que podamos decir. Si los niños, hermanos, y nuestros hijos, y los adolescentes, y los jóvenes ven en nosotros, hermanos, una vida que adora a Dios,
Ellos van a seguir, hermanos, nuestras huellas. Pero, hermanos, si simplemente nuestros hijos no nos ven orar, no nos ven dedicar tiempo a la palabra de Dios, no nos ven, hermanos, que cada servicio estamos aquí, que realmente le damos importancia a congregarnos, a buscar de Dios, ¿qué ejemplo vamos a dar, hermanos, a nuestros hijos, a los niños? A esta generación, hermanos, que está ahorita pasando, hermanos, por una situación difícil. Vemos cómo vive, hermanos, ahorita esta generación, la juventud. Tomemos, hermanos, como prioridad, como más importancia, heredarles a ellos una vida espiritual. ¿Cómo queremos ver nosotros a nuestros hijos? ¿Cómo queremos que sean ellos más adelante? ¿Cómo imaginamos que sea su vida más adelante? Si no, hermanos, nosotros no les enseñamos, no les damos un ejemplo para que ellos sean más espirituales, para que ellos busquen de Dios. ¿Cómo será su vida, hermanos, en unos años? Y lo vemos ahora, hermanos, en la juventud, en aquellos que están alejados, que no conocen de Dios, ¿cómo viven? En el alcohol, en las drogas, en la perdición. Vemos como muchos a su corta edad ya, hermanos, ya no quieren ni siquiera vivir, ya viven, están ya desahuciados, no quieren saber nada, hermanos, de la vida. Así queremos, hermanos, que vivan nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, la gente, hermanos, los jóvenes, los niños que viven, hermanos, que están a nuestro alrededor. Por eso, hermanos, nos conviene priorizar lo espiritual, darle más importancia, hermanos, a lo espiritual. Ya para terminar, hermanos, ¿conoce, hermanos, usted a alguien, algún cristiano que lo inspire a ser espiritual? ¿Sí conoce a alguien? Que diga, yo quiero ser como él. Él es un ejemplo para mí en lo espiritual. Yo, bueno, para no batallar, yo pongo de ejemplo a los pastores, al pastor, para no irme tan lejos. Pero hay muchos ejemplos. Tenemos que ser nosotros también, hermano, cada uno de nosotros ejemplo. Que digan, hermanos, yo quiero ser como él, yo quiero vivir una vida como él. Amén. Póngase de pie, hermanos, en esta mañana. Nos conviene, hermanos, darle a Dios el lugar más importante de nuestra vida. Cultivar, hermanos, fortalecer esa relación, hermanos, con Él. Porque, hermanos, sabemos que separados de Él, hermanos, nada podemos hacer. ¿Verdad que sí? Nada podemos hacer. Mire, si una planta, hermanos, un arbolito, lo dejamos de regar, lo dejamos de alimentar, se va a secar. Si lo dejamos, hermano, por meses, por algún tiempo de regar, de ponerle agua, de ponerle algo ahí de abono, de fertilizante, de cuidarla, una planta, ¿qué es lo que va a pasar, hermano? Se va a secar, ¿verdad? Se va a entristecer, se va a ir secando hasta que se seque completamente. Así es, hermano, nuestra vida, nuestra área espiritual. Si nosotros, hermanos, nos empezamos a alejar de Dios, nos empezamos a enfriar, hermanos, en lo espiritual, dejamos de congregarnos, dejamos de leer la palabra, dejamos de buscarle en oración, dejamos de ayunar, nuestra vida, hermanos, va a ir en decadencia, nuestra vida espiritual. Y, hermanos, aunque nos cueste trabajo, tenemos cada día que buscarle. Un día veía por ahí una lectura donde decía algo así de que cuando no tengas ganas de orar, ora sin ganas, pero ora hasta que las ganas vuelvan. A veces no tenemos ganas de orar, de buscar a Dios en oración, nos da sueño, nos da flojera. Decimos, no, es que no tengo tiempo. Pero aunque sea sin ganas, hermanos, aunque sea, tenemos que seguir, dedicando tiempo a orar, a leer la palabra. A veces nos pasa, hermanos, que apenas leemos, abrimos la Biblia para leer y nos empieza a dar un sueño.
A mí me pasa y me cuesta trabajo, pero tenemos que hacerlo, hermanos. Porque imagínense si decimos, no, pues ya no lo hago porque ya me dio sueño, no abro la Biblia porque me da sueño y no puedo leer, me duele, me arden los ojos. ¿Qué va a pasar, hermanos, con nosotros? ¿Qué va a pasar, hermanos, con esa parte, esa área espiritual de nuestra vida? Tenemos, hermanos, que, como decía el título de esta lección, priorizar lo espiritual.